Mientras se acercaba el apocalipsis, me preparaba para volver a casa para el Año Nuevo chino. Mi ciudad fue golpeada repentinamente por una ola de frío intenso, la temperatura cayó en picado hasta los -30 °C. Al principio me sentí aliviado de haber conseguido un billete de tren para volver a casa, sin saber que el día 29 del 12º mes lunar marcaría el inicio del viaje de la humanidad hacia el hambre y el frío. A las 4 de la tarde del 8 de febrero de 2024, me encontraba atrapado en la entrada de la estación de tren, sin poder moverme. El día en que se suponía que debía volver a casa, toda la ciudad fue repentinamente azotada por una fuerte nevada. El cielo estaba nublado. Llegué temprano a la estación con mi equipaje, con la intención de llegar pronto, y conseguir un asiento en la sala de espera. Sin embargo, antes incluso de que me revisaran el billete, estaba atrapado en la entrada. La nieve seguía cayendo y parecía que arreciaba. Inicialmente estaba al final de la cola, pero en cuestión de minutos, muchísimas personas más se habían unido a las colas a ambos lados y detrás de mí. Ahora estaba cerca del medio. La avalancha de viajeros por el festival de primavera fue tan intensa que la cola se formó gradualmente, creando una interminable pared cuadrada de gente. Nadie se percató del peligro inminente. Hacía un frío tremendo, hasta los dedos de los pies se me entumecieron. Un grito resonó desde la cola: he oído que todos los trenes de la estación están retrasados hoy. Sí, mi esposa me lo acaba de mostrar. Todos los trenes de vuelta a Shenyang han sido cancelados, solo queda este. No podemos quedarnos congelados afuera. Ya hace un frío que pela, como en los días más fríos del invierno. Al oír esto, saqué el móvil del bolsillo para buscar billetes. Efectivamente, todos los trenes de vuelta a casa también estaban fuera de servicio. Guardé el móvil, cuya batería se agotaba rápidamente, en el bolsillo de mi chaqueta de plumas para calentarlo entre las manos. Como no quería perder el último tren a casa, no me quedó más remedio que seguir haciendo cola. Al principio, aún podía pensar con optimismo, considerando el retraso del tren. Hacía tanto frío que se me entumeció la cara, me quedé en blanco y, en un abrir y cerrar de ojos, sentí que las lágrimas me brotaban por el viento helado. Con cada respiración, el viento gélido se sentía como una daga afilada clavándose en mi garganta. Incluso con las manos metidas dentro de mi chaqueta y abrigo de plumas, el frío me arrebataba implacablemente el calor que me quedaba. Finalmente, me di por vencido, agarré mi maleta, me cubrí la parte inferior de la cara con la bufanda, metí las manos en los bolsillos, bajé la cabeza, cerré los ojos y me quedé de pie como una estatua. Creo que incluso me quedé dormido de pie. No sé cuánto tiempo pasó. La multitud me empujó un par de pasos hacia adelante. Abrí mis pesados párpados con dificultad. Sentí que el repentino descenso de la temperatura me congelaba el cerebro. Por un momento no pude pensar con claridad. Debía de haber habido una protesta en la fila. Podía sentir cómo el alboroto a mi alrededor se hacía cada vez más fuerte, volviéndose gradualmente ensordecedor. Intenté ponerme de puntillas y observar mi entorno, pero antes de que pudiera reaccionar, la fila detrás de mí me empujó hacia adelante. Casi perdí el equilibrio, balanceándome de un lado a otro. Mi arraigado sentido de la crisis me obligó a pensar. Finalmente miré a mi alrededor y me di cuenta de que algo andaba mal. Intenté gritar, pero como había estado afuera tanto tiempo, mi habla era confusa. Hasta que vi con horror cómo empujaban al suelo a la chica que tenía delante, me mordí la lengua y finalmente logré hablar. Grité: alguien ha sido pisoteado. Mientras me movía hacia la izquierda. Había unas 4 filas a mi izquierda, y el lado derecho estaba lleno de gente. Intenté abrirme paso por la izquierda, pero la presión allí solo aumentó. Alguien me miraba con furia. Empujando hacia adelante, algunas personas se apretujaron ansiosamente en los huecos de la fila. La negatividad humana estalló en un instante. Se me erizó el vello. Me recuperé, agarré mi maleta, la sujeté contra mi pecho y empujé hacia la izquierda, logrando escapar de la fila. Los que reaccionaron más lento no tuvieron tanta suerte, algunos perdieron el equilibrio, otros cayeron. La abrumadora presión de la multitud detrás de mí me hizo temer mirar atrás. Me giré y corrí hacia el paso elevado fuera de la estación. El aire frío me hizo toser y llorar. Antes de que Gao Yankang se recuperara por completo, sentí que mi corazón latía con fuerza. La maleta en mis manos, por el impacto constante, me entumeció los brazos. Los silbatos, los gritos y el rugido del tren que llegaba retumbaban en mis oídos. Llegué al puente más rápido que nunca en mi vida, jadeando con dificultad. Miré hacia atrás. Durante unos 30 segundos, mi mente se quedó en blanco. Al bajar del puente, caí en la cuenta tardíamente. Podría salir en las noticias. Hacía un frío increíble, el aire frío se colaba en mi ropa. Estaba completamente congelado. Me picaba el cuerpo. Había una larga fila para un taxi. Incluso con 200 personas en la cola, la batería de mi teléfono solo estaba al 15%. Revisé rápidamente todos los modelos de coches disponibles. Cada vez más gente salía de la estación de tren. Tenía miedo de que ocurriera otro incidente como el anterior, así que evité los lugares concurridos. En ese momento, prefería congelarme afuera que meterme apretujado en una tienda cercana con otras personas.
Había padres con niños pequeños cerca, hablando con gente que buscaba refugio del frío dentro de un banco. Probablemente ofrecían unos cientos de yuanes para conseguir un asiento para sus hijos pequeños. El niño parecía estar bien, jugando con agua que se congelaba instantáneamente detrás de los adultos. El agua caliente del termo dibujaba un hermoso arco en el aire. Al ver esto, sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. Mis dedos abrieron involuntariamente Baidu y buscaron a qué temperatura bajo cero se congela el agua. Cuando la batería de mi teléfono estaba al 2%, finalmente paré la furgoneta de 6 plazas que había elegido. El conductor dio vueltas durante 5 minutos de retraso. Para entonces, ya era completamente oscuro. Quizás por la experiencia cercana a la muerte, sentí una ligera opresión en el pecho. Después de subir al coche, no dejaba de mirar el móvil. Lo cargué y abrí WeChat. Aparecieron varios mensajes. En la parte superior había una captura de pantalla del chat familiar, fijada al principio de la lista, enviada media hora antes. Debido a la fuerte nevada, todos los vuelos habían sido cancelados. Todos nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Cuando llamé, mis padres estaban en el centro comercial más grande cerca de casa. Había mucho ruido por su parte, podía sentir la multitud incluso a través del teléfono. Les dije que no volvería a casa para el Año Nuevo chino y colgué rápidamente. Sabía que no nos quedaba mucho tiempo. Apreté los puños, intentando asimilar toda la información. Clima extremo, el agua se congela al instante, cancelaciones de vuelos. Escribí y borré en el chat, luego volví a escribir y borrar. Finalmente, con voz seca, dije, conductor, te pago el doble. Vamos a la tienda de artículos para actividades al aire libre más grande de la zona. La tienda no estaba abarrotada porque estaba cerrada por las vacaciones del festival de primavera, solo había 2 empleados. Me armé de valor para entrar, desafiando el viento y la nieve. La gente de dentro temblaba por el frío que emanaba de mí. Inmediatamente pedí comprar un saco de dormir. La dependienta se mostró muy entusiasmada. Intentaron darme una introducción detallada, pero me negué. Pregunté directamente por la mejor ropa a prueba de sudor de la tienda, y luego cogí varias capas de ropa de invierno para vestirme por capas, una sudadera informal para cocinar durante los apagones y un traje de bombero, etc. Rápidamente le saqué una foto a los recibos y los envié a casa. Como compré tanto, la joven, al ver que no había muchos clientes, me ayudó a llevarlos al coche. Antes de irme, le aconsejé que también comprara ropa de invierno, pero no pareció importarle, al ver el creciente número de clientes. Mirando al cielo, no intenté convencerla más y me subí al coche. De vuelta en el coche, continué con mis planes de comida, ropa, refugio y transporte. Abrí L.me para intentar abastecerme de comida, pero varios supermercados grandes mostraron capacidad de entrega insuficiente, y otras tiendas también me advirtieron que mis pedidos estaban completos. Dada la situación actual, no planeaba gastar más energía en comida. Había almacenado suficientes provisiones para 3 meses debido a la pandemia, que no era mucho, pero suficiente para durar un tiempo, y también dejé algo para mi familia. Solo sé cómo conseguir ibuprofeno y paracetamol para reducir la fiebre en la farmacia cercana debido al reciente brote. Ya tenemos algunos en casa, pero el clima extremo puede causar fácilmente varios problemas cardiovasculares, así que tuve que abastecerme de estos medicamentos. Como es el 29 del año lunar, todos salen temprano del trabajo, y la farmacia ya estaba cerrando cuando llegué. Rápidamente compré 4 cajas de calentadores de manos, un botiquín de primeros auxilios y algunos medicamentos básicos. Después de comprar esto, la nieve afuera era tan espesa que el viento hacía imposible ver las carreteras, y el conductor se negó a cambiar su ruta. Ver tantas cosas lo puso nervioso, solo quería terminar este viaje rápido, llegar a casa y prepararme para el año nuevo. Después de bajar del auto, el conductor se ofreció a ayudarme a llevar las cosas hasta la entrada de mi edificio. Al principio desconfié de que pudiera estar intentando robarme mis provisiones, pero realmente quería ayudar. Se me llenaron los ojos de lágrimas y quise contarle el plan, pero él solo sonrió y dijo, quédatelo. Si pasa algo, dame uno, no tenemos suficiente para los 2. Se despidió con la mano y se dio la vuelta. Estaré feliz de estar con mi familia entonces. El conductor desafió el viento y la nieve, su figura se perdió instantáneamente en la oscuridad circundante. Apenas podía distinguir los faros de los autos a lo lejos. No miré por mucho tiempo antes de sentir los copos de nieve caer en mis ojos. Miré mi teléfono, el último mensaje era una lista de medicamentos enviada al grupo familiar hacía media hora. Nadie respondió, no pude evitar empezar a darle vueltas a las cosas. Pero después de un par de segundos, me sorbí la nariz congelada y empecé a ocuparme de los suministros apilados en la entrada del edificio. La realidad me decía que, lo mirara como lo mirara, mi situación era peor. Debía priorizar mi propia supervivencia antes de reunirme con mi familia. Cuando llegué a casa, el calor me levantó el ánimo. Toqué el radiador, todavía estaba caliente. No era lo peor. Me preparé rápidamente un paquete de fideos instantáneos y comí un bocado. Entonces apareció una videollamada de casa. En la pantalla, me mostraron con orgullo los suministros que habían acumulado ese día.
Además de la lista que yo había hecho, también habían comprado cal viva, carbón y paneles solares. Yo compré generadores y otros suministros. El payaso era yo mismo. Mostré desafiante lo que había comprado. La persona al otro lado de la línea parecía menos preocupada. Los tres estamos separados. Mostrar nuestros suministros es una forma de bromear entre nosotros. Debemos superar este invierno y volver a vernos cuando llegue la primavera. Antes de colgar la videollamada, mis padres me dijeron que la temperatura ya había bajado a menos 43 grados Celsius. Al igual que Vichy, nos sorprendió una fuerte nevada repentina, lo que provocó un descenso brusco de la temperatura. Viviendo solo, no puedo bajar la guardia. La temperatura más baja que he registrado aquí es de solo menos 27 grados Celsius. La calefacción sigue encendida, pero eso no significa que el sistema de calefacción de pared pueda soportar temperaturas de menos 40 o menos 50 grados Celsius. Necesito prepararme con anticipación mientras las cosas aún están relativamente estables. Después de colgar, comencé a organizar mis provisiones. Primero, usé el sellador de la tienda de artículos para actividades al aire libre para sellar todas las rendijas de las ventanas. Luego, investigué sobre paneles solares. Aunque nunca los había usado antes, las instrucciones eran claras y los instalé en una hora. Después, ordené la cama. La tienda de campaña estaba colocada contra el radiador, y la cama, aunque de 2 por 2 metros, seguía siendo un poco pequeña para una tienda de campaña. Usé las cajas de una olla eléctrica, y fideos instantáneos que había comprado para rellenar el espacio extra en la tienda, para que se viera presentable. Metí una colchoneta y un saco de dormir dentro de la tienda, y coloqué el resto cerca de la cama para tenerlos a mano después. También metí una prenda de cada tipo de ropa de invierno dentro de la tienda, y el resto cerca de la cama. La estufa de gas la coloqué inicialmente en una mesita cerca de la salida de la tienda, para moverla más tarde si hacía demasiado frío. La estufa de gas es un componente crucial, solo apta para almacenar a menos 20 grados Celsius, así que la metí dentro y la guardé en el bolsillo lateral. En realidad, debido a la falta de tiempo, no compré muchas cosas, y solo me llevó unas 3 horas montar todo alrededor de la tienda. Lo que más tiempo me llevó fue organizar las provisiones de comida y agua en casa. Puse la casa patas arriba, priorizando las provisiones según las condiciones de frío extremo, y luego conté la comida y el agua. Es suficiente para mantenerme durante 3 meses. Mientras los altos mandos tengan la capacidad de resolverlo, definitivamente reconstruirán lo antes posible. No tomará mucho tiempo. Si no se puede resolver, entonces será un desastre para toda la humanidad. Es solo cuestión de que tarde o temprano la gente muera. 3 meses es tiempo suficiente. Después de terminar todo, ya eran las 4 a.m. del día 8. Simplemente me quedé despierto toda la noche, preparándome para tomar el último lote de suministros a las 6 a.m. El viento afuera era aterrador, aullando como si quisiera destruir el mundo, hasta que un usuario con una IP de Hainan publicó una escena de nieve. Está nevando en Hainan. Todos en la sección de comentarios exclamaban lo hermosa que era la nieve, y decían que irían a tomar fotos mañana. Solo unos pocos usuarios estaban interesados. El frío húmedo de 0 grados Celsius era insoportable. Tal vez me quedé en ese video demasiado tiempo, y el algoritmo lo reconoció y lo actualizó. Todo lo que vi fueron videos de caídas de temperatura en todo el país. La gente en Guangdong llevaba abrigos gruesos acolchados de algodón y comenzaba a asar naranjas con viru. El agua que les echaban se congelaba al instante. Un usuario con una IP del noreste saltó de un tejado en un pueblo y desapareció en un espeso ventisquero. Todos se dieron cuenta de que el clima era extraño. Frente a la naturaleza, los humanos son insignificantes. Shao. Pero de repente sentí que el frío extremo no era tan malo. Cuando toda la humanidad enfrenta el clima extremo junta, ya no tengo tanto miedo. A las 6 a.m., compré más quitamanchas de una sola vez. Después de terminar el último recado, finalmente respiré aliviado y me preparé para lavarme la cara e irme a la cama. El agua del grifo estaba bien, suficiente para cepillarme los dientes. Pero para cuando me lavé la cara, el agua estaba helada. Mis dedos escocían por el agua fría después de solo unos segundos. Solo pude mojar una toallita primero, dejarla secar, escurrirla y limpiarme la cara rápidamente. De vuelta en el dormitorio, toqué el radiador, no hacía tanto calor como anoche. Me metí en la tienda de campaña y, en cuanto me acosté, sentí como si un peso de 1000 libras me presionara los párpados. Mi sueño fue caótico. Cuando desperté, estaba congelado. Levanté la mano para tocarme la punta de la nariz, estaba un poco fría. Revisé mi teléfono, ya eran las 4 de la tarde. La temperatura en mi distrito de Aiding era de menos 39 grados Celsius. Todos en los grupos de WeChat estaban discutiendo el enfriamiento global. Aparentemente, después del noticiero de esta noche, habrá un programa especial de entrevistas. Además de los famosos presentadores de CCTV, también habrá expertos en supervivencia al aire libre, investigadores meteorológicos y otros profesionales están actualmente realizando una transmisión en vivo. Las reservas en línea ya han superado los 200 millones.
La gente en el grupo todavía está discutiendo sobre ello con entusiasmo. Incapaz de comprar suministros, rápidamente hice reservas en varias aplicaciones, y puse una alarma para evitar no poder acceder a la transmisión en vivo debido al lag. Los víveres que pedí a las 6 a.m. aún no han llegado, con un retraso considerable, lo cual era de esperar. Una oleada de hambre me invadió. Salí de mi saco de dormir, me envolví en la chaqueta de plumas dentro de la tienda, y me puse los calcetines rojos gruesos que compré especialmente para Año Nuevo. Abrí la tienda para prepararme para cocinar. Lo primero que sentí frío fue mi cara, directamente expuesta al aire. Temblé y toqué el radiador junto a la tienda. El radiador estaba tibio, un marcado contraste con el calor que había cuando regresé anoche, lo que indicaba claramente que la calefacción era insuficiente. Miré por la ventana de nuevo. El cielo seguía nublado y el viento aullaba contra las ventanas. Las calles estaban desiertas, solo se veía un manto blanco de nieve. El viento se hizo más fuerte, encogí los hombros y corrí las cortinas, comenzando a preparar. Esta es mi primera comida después de despertarme. Todavía hay calefacción, gas y electricidad. He decidido usarlos por ahora y usar la estufa de gas portátil de emergencia. Como la cocina no está tan bien ventilada como el dormitorio, planeo cocinar en el dormitorio de ahora en adelante. Previamente llené la olla eléctrica con agua, y me tomó muchísimo tiempo distribuir la mayor parte del agua en otros recipientes. Llevé la olla y varios paquetes de fideos instantáneos de vuelta a mi habitación. Una vez que el agua hirvió, agregué la base de sopa de los fideos instantáneos, y la puse a hervir a fuego alto. Luego agregué los fideos, espolvoreé los paquetes de condimento y verduras sobre los fideos instantáneos, tapé la olla y la dejé cocer a fuego lento durante 2 minutos. Luego abrí la tapa y removí los fideos. Continué cocinándolos a fuego lento. Debido al fuego alto, los fideos se pusieron visiblemente dorados y masticables. Al ver que los fideos estaban casi listos, apagué la olla, levanté la tapa y, para reducir el consumo de agua, no quería aumentar la carga de lavar platos, usé la olla como tazón. Tomé un buen puñado de fideos instantáneos con mis palillos y los sorbí. El aroma del caldo de huesos de cerdo era irresistible, creando una oleada de sabor en mi boca. Unos cuantos bocados, devoré los fideos de un solo trago. Luego tomé la olla y me tragué un buen sorbo de sopa caliente. El frío en mi cuerpo se disipó gradualmente. Después de terminar la olla de sopa, sentí calor por todo el cuerpo. Originalmente pensé que con la temperatura bajando drásticamente estos 2 últimos días, todos se quedarían en casa. Inesperadamente, justo después de terminar de enjuagar la olla con agua, alguien llamó a la puerta de seguridad con fuerza. ¿Quién era? Se me aceleró el corazón. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación, así que no he invitado a ningún amigo. ¿Por qué un desconocido llamaría a mi puerta con este tiempo tan horrible? He visto muchas películas apocalípticas de zombies, y sé que la distorsión de la humanidad en condiciones extremas es mucho más aterradora que el desastre en sí. El repentino golpe me puso más nervioso de lo normal. Al principio quería fingir que no había nadie en casa, pero la persona de afuera, al ver que no abría la puerta, golpeó aún con más fuerza, aparentemente seguro de que alguien vivía en la casa, y preocupado de que el ruido atrajera a más gente y provocara que las cosas se descontrolaran. Tomé la cocina eléctrica y el cuchillo de cocina y fui a la puerta. ¿Quién era? Grité amenazadoramente. El hombre con aspecto de zombi que esperaba no apareció. Se oyó un ruido desde fuera de la puerta. La voz de una tía resonó. Dijo impacientemente, mocoso. ¿Por qué no abriste la puerta después de tanto llamar? Estaba a punto de replicar con más vehemencia cuando me hizo callar con una sola frase. La comunidad está organizando una jornada de limpieza de nieve. Los voluntarios pueden recibir un cubo de aceite de soja y una caja de huevos. ¿Te apuntas? Me quedé allí, todavía medio dormido. 1 hora después, completamente equipado, me uní al equipo de limpieza de nieve en la planta baja. No quedaba mucha gente en nuestra comunidad. Los jóvenes se habían ido a casa para el año nuevo lunar antes de que bajara la temperatura. El resto eran en su mayoría ancianos esperando a sus nietos. La limpieza de nieve fue inicialmente eficaz, quitamos gran parte de la nieve frente al edificio, pero luego empezó a nevar cada vez con más fuerza, hasta que prácticamente llovía a cántaros. El personal de la comunidad nos dio provisiones por adelantado, y nos dijo que nos diéramos prisa en volver a casa. Al principio pensé que todos estaban paleando nieve a cambio de huevos y aceite de soja gratis, pero cuando terminó la tarea, algunos ancianos testarudos se negaron a irse. Tenía las orejas congeladas afuera. Solo quería llegar a casa y tomarme una bebida caliente. Mi esposa y yo lo estábamos esperando. Mi hijo y mi nuera llegaron a casa para la cena de Nochevieja. No me dejaste palear nieve. Mi hijo no encontraba el camino a casa. Cuando llegué, me quité la chaqueta de plumas, y varios montones de nieve cayeron sobre el felpudo al entrar. Llené la tetera con agua y la puse a hervir. Encendí la manta eléctrica y me metí en mi saco de dormir dentro de la tienda. El dolor de oídos se intensificó en cuanto me tranquilicé. Podía sentir claramente cómo el dolor se extendía hasta lo más profundo de mis conductos auditivos, afectando incluso mi cabeza y mis dientes. Era insoportable. Mi temperatura corporal era casi la misma que la de la nieve afuera.
Me quedé un rato en mi saco de dormir, hasta que el agua hirviendo del exterior se enfrió, antes de entrar en calor. Encendí el móvil, las noticias ya iban por la mitad, y la retransmisión en directo del experto estaba a punto de empezar. En Nochevieja, mi familia suele preparar 8 o 10 platos para celebrar el Año Nuevo. Obviamente, ahora no podemos hacerlo. Lo pensé un momento y saqué una bolsa de empanadillas fritas de la nevera. Para la gente del norte, las empanadillas son imprescindibles para el Año Nuevo. Las freí rápidamente y terminé justo a tiempo para que empezara la retransmisión en directo. Sin embargo, la transmisión era increíblemente entrecortada. Probé varias aplicaciones, pero ninguna conseguía conectarse. Tomando un sorbo de mi agua con azúcar moreno, finalmente me di por vencido intentando competir con cientos de millones de espectadores. Usé un vídeo que no había visto antes como sustituto de la retransmisión en directo. Después de terminar las empanadillas y lavar la olla, la retransmisión terminó. La noticia del frío extremo se extendió por todas las aplicaciones, y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Los expertos aconsejaron no consumir agua caliente en exceso a diario. Una joven afirmó que esta ola de frío global podría no conducir a la guerra. Los refugios antiaéreos de todo el país reabrieron hoy. Tras la publicación de una guía para mantenerse caliente en casa, una celebridad sugirió cubrir la tierra con una manta. Hice clic casualmente en la guía, era increíblemente detallada, enumeraba todo, desde agua de jengibre para entrar en calor hasta medicinas preparadas. La guardé rápidamente. Sin embargo, este frío extremo llegó tan repentinamente que incluso con una guía de supervivencia, conseguir provisiones es otro problema. ¿Debería salir? Mi casa no está lejos de un gran supermercado, pero mis provisiones actuales son suficientes para sobrevivir durante 3 meses. No hay necesidad de salir. La puerta. Revisé la temperatura en mi teléfono. Ya estaba a menos 39,8 grados Celsius. Probablemente bajará a menos 40 grados Celsius esta noche. Según las novelas que suelo leer, debería estar tomando una ducha caliente ahora mismo, abrazando una bolsa de agua caliente y esperando en silencio el apocalipsis. Pero no estoy en una novela de fantasía. No puedo quedarme en casa, sin hacer nada, esperando a que alguien me rescate. No quiero sobrevivir pasivamente en el apocalipsis. Quiero vivir. Quiero sobrevivir. Quiero actuar. Habiendo aprendido de mi experiencia paleando nieve esta tarde, he reforzado mi protección esta vez. Primero, mi cabeza. Saqué la mascarilla N95 de 3 lados que compré antes para proteger mi cara. Es la mascarilla que compré el año pasado cuando la pandemia se levantó por completo, así que es perfecta para ahora. Luego, comencé a ponerme un chaleco térmico sobre un abrigo de invierno. Después de solo 2 capas, ya estaba sudando profusamente por dentro. Pensando que usar demasiadas capas dificultaría el movimiento, decidí dejarlo así. Para mis rodillas, dudé durante mucho tiempo, pero aún no pude decidirme a ponerme compresas calientes. A menos 40 grados Celsius, siento que ponerme 2 pares más de pantalones me ayudará a aguantar por ahora. Lo más pesado. Lo que necesitaba era mantener mis pies calientes. Pies fríos significan cuerpo frío. Finalmente, metí un cuchillo de cocina en el bolsillo de mi gruesa chaqueta de plumas. 9 de febrero de 2024, el día 32 del 12º mes lunar, a las 9:30 p.m., salí. La ventisca que comenzó por la noche fue aún más intensa que por la tarde. El polvo y la nieve se mezclaban, duros como fragmentos de vidrio. Ahora entiendo lo que realmente significan menos 40 grados Celsius. Inicialmente caminaba cerca de la pared, pero luego noté muchos carámbanos en los tejados. Tuve que caminar por el medio de la calle sin refugio, protegiéndome del viento. Cuando salí de la zona residencial, encontré más gente de la que esperaba. En la calle que llevaba al supermercado, una larga fila de luces de freno rojas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al principio, traté de calcular cuántos cientos de metros se extendía el atasco, pero cuanto más miraba, más tranquilo me sentía. Recé para que esas personas se apresuraran a llegar a casa, el atasco solo empeoraría, y si no se marchaban pronto, sería demasiado tarde. Cuando llegué al supermercado, la comida vegetariana de los estantes estaba completamente vacía. Los maniquíes con ropa interior térmica y chaquetas de plumas estaban desnudos. No. Todo esto estaba dentro de lo esperado. Esta bajada de temperatura tuvo un impacto enorme. Al principio, mucha gente probablemente no se había dado cuenta, pero el anuncio oficial por transmisión en directo confirmó el descenso global de la temperatura, y el panorama cambió. Tomé algunos objetos que no necesitaba, pequeños extintores domésticos, botes de vaselina, etc. Y rebusqué entre los últimos restos de comida. Le di 200 yuanes a la cajera y me preparé para volver a casa. El camino de regreso fue más duro que la vida misma. El cielo estaba lleno de nubes grisáceas y amarillentas abrasadoras, más brillantes que el crepúsculo. El viento helado aullaba, arrasando con todo a su paso. Luchaba contra la furia de la tormenta. Ni mi vino podía detener el viento, sentía como si me arañaran la piel una y otra vez. La carretera seguía siendo un charco de asfalto, con bocinazos impacientes de vez en cuando. No pude reaccionar en ese momento, no tenía otras emociones que expresar.
No sé cuánto caminé, pero finalmente entré en la zona residencial. Gracias a los edificios residenciales del interior, la situación era mejor que la del exterior, lo que me permitió recuperar el aliento. Aceleré el paso y caminé contra el viento durante unos minutos más antes de llegar a casa. Completamente exhausto, me senté en el suelo a pensar qué cenar. Solo había comido fideos instantáneos 2 veces en los últimos 2 días, así que, por mi salud, decidí preparar un filete esta noche. Pero aún estaba demasiado débil, así que saqué el filete del congelador, lo cociné y me acurruqué en mi saco de dormir para echarme una siesta. No me imaginaba que dormiría 10 horas seguidas. Cuando revisé mi teléfono, ya eran las 9 de la mañana del día 10. La temperatura en el distrito de Haidian había alcanzado un mínimo histórico de menos 52 grados Celsius. Me vestí y empecé a prepararme para cocinar. Toqué el radiador, estaba helado. La calefacción ya no funcionaba. Mientras el bistec se cocinaba a fuego lento en la sartén, reforcé el aislamiento de la tienda. La señal del teléfono era intermitente, y se cortó por completo antes de que el bistec estuviera listo. Me quedé mirando al vacío un rato. Esta desconexión repentina del mundo no era agradable. Por suerte, todavía había electricidad, pero no sabía cuánto duraría. Terminé mi bistec, regresé a la tienda, encendí la manta eléctrica y estaba cabeceando después de una comida satisfactoria cuando llamaron a la puerta. Inmediatamente me puse en alerta y corrí hacia la puerta. Mirando por la mirilla, vi una figura familiar, la tía que había organizado el trabajo de quitar la nieve la última vez. Estaba allí de pie, golpeando el suelo con los pies y calentándose las manos con el aliento. Al ver esto, abrí rápidamente la puerta. A diferencia de la última vez, no se quejó por llegar tarde, simplemente tomó un puñado de arroz de su lado y me lo dio. Entonces noté un montón de provisiones detrás de ella. Me conmovió. Antes de que pudiera siquiera agradecerle, me explicó su propósito. La comunidad está pidiendo a cada edificio que designe un líder, dando prioridad a los miembros del partido. No tenemos ningún miembro del partido en nuestro edificio, excepto el del apartamento 302, en la planta baja. Ha sido reconocido como un padre ejemplar cada año cuando su hijo estaba en la escuela. Ser un padre ejemplar demuestra que es una persona responsable. Nosotros, los residentes del apartamento 55, unidad 2, debemos apoyar su labor. Las tareas del líder del edificio son bastante sencillas: revisar diariamente la temperatura y los suministros de los vecinos, y reportar cualquier problema de inmediato para que todos podamos trabajar juntos. El personal de la comunidad terminó de explicar y se marchó. Continué compartiendo el mensaje con la gente de arriba. Al cerrar la puerta, sentí una vaga inquietud. Ante el desastre, ¿podemos realmente resistir la prueba de la humanidad? Ese día, el residente del 302 asumió inmediatamente su papel. Este administrador del edificio realmente merece ser llamado un padre excelente. Era, en efecto, concienzudo y responsable. Llamó a las puertas una por una en el viento frío, haciendo preguntas. Desde el momento en que llegó al 8º piso, escuché atentamente los sonidos del exterior. Las 2 primeras puertas a las que llamé no respondieron. Finalmente, después de que él llamara incansablemente, alguien abrió la puerta del 3er apartamento. Intenté recordar cuántas personas habían salido del 8º piso mientras paleaba la nieve. Hacía tanto frío entonces, solo quería llegar a casa rápido. Recuerdo vagamente a una joven pareja entrando al edificio detrás de mí, pero no pude recordar en qué piso se detuvieron. Mientras intentaba recordar, el 8º piso quedó en silencio. Cuando volví en mí, oí a Wang Wang llamar a la puerta. Di un salto del susto, rápidamente volví al dormitorio y luego fingí haberlo oído y grité fuerte. «Está aquí». La mujer que me recibió al abrir la puerta era más joven de lo que había imaginado. Tenía la cara roja por el frío. Al verme abrir la puerta, abrió su libreta y sacó su nombre. Inventé un nombre casualmente y ella lo escribió con cuidado. Su mano enguantada temblaba ligeramente al sujetar el bolígrafo, y su letra era torcida y desordenada, incluso le faltaba un punto al final. Después de registrar mi nombre, sacó un termómetro electrónico del bolsillo de su chaqueta de plumas y me lo puso en la frente. Miré los menos 11.2 grados Celsius. Gwen estaba un poco confundido. Sin cambiar su expresión, puso una marca junto a mi nombre, luego abrió su libreta y habló de nuevo. «Hace frío, así que no salgas a menos que sea necesario. Si necesitas algo, ven a buscarme al apartamento 302 de la planta baja. Mi trabajo requerirá el apoyo de los residentes de nuestro edificio». Acepté todo. Me hizo una seña para que cerrara la puerta. Le di las gracias de nuevo y cerré la puerta. Después de cerrar la puerta, fingí volver a mi habitación, luego volví en silencio a la puerta. El edificio estaba en silencio. Un poco desconcertado, no pude evitar mirar por la mirilla. El rostro agrandado de Yang apareció de repente frente a mí. Estaba tan asustado que casi me desmayo. Mirando el depósito, vi que era el administrador del edificio de antes, todavía de pie en mi puerta. Me quedé paralizado, parado allí durante aproximadamente un minuto antes de que se girara para llamar a la puerta del vecino. Respiré un breve suspiro de alivio, pero sabía que siempre debía ser cauteloso. Después de que terminó de saludar a todos en el edificio, tuve que tomar algunas medidas de seguridad en mi puerta.
Para ser honesto, realmente no sabía quién vivía al lado. Por lo general salía para trabajar a las 9 de la mañana, y regresaba a las 9 de la noche, rara vez me encontraba con algún vecino. Después de que el administrador del edificio se fue, no regresé a mi habitación, sino que continué observándolo en secreto a través de la mirilla. Llamé a la puerta del 901 por un rato, pero la puerta del 903 al otro lado de la calle se abrió primero. Una anciana con cabello gris abrió la puerta, con aspecto enérgico y saludable. Recordaba vagamente esta casa. Una mañana a las 6 de la mañana, su hijo y su nuera se fueron, y su nieta de 3 o 4 años lloró desconsoladamente, sin querer que sus padres se marcharan. Pensé que intentaban robar la puerta de la niña. Estaba cosiendo. Quería ver qué pasaba. La anciana pensó que iba a gritarle y se disculpó rápidamente. Tenía sueño en ese momento, y al ver que no pasaba nada, cerré la puerta y volví a dormirme. No supe cuántas personas vivían en esa casa después. Entonces, la anciana empezó a informar de la situación de su familia al administrador del edificio. Fue entonces cuando me enteré de que ella y su marido vivían juntos. La familia de su hijo había ido al pueblo natal de la mujer para el festival de primavera, y ahora solo estaban ellos dos. El administrador del edificio, Sao Lee, usó ese termómetro poco fiable para tomar la temperatura de la pareja de ancianos, repitió lo mismo que me había dicho, y luego se dio la vuelta y subió las escaleras. Tenía la nariz helada, así que volví en silencio a mi tienda de campaña en el dormitorio para entrar en calor. Cuando oí el sonido de gente bajando las escaleras, salí gateando de la tienda, me puse los guantes y empecé con mi plan. Se suponía que era una medida de seguridad, pero en realidad, no tenía ninguna herramienta en casa. Las cuerdas, el cemento y el alambre que mencionaban en las novelas. No tuve tiempo de comprarlos. Solo pude poner los zapatos que estaban en el zapatero junto a la puerta del trastero, y luego colocar el cuchillo de cocina, el extintor y el chile en polvo del supermercado encima del zapatero para usarlos más tarde. Si era necesario, cogía algunas herramientas. Después de ordenar, todavía me sentía vagamente inquieto. Soy una persona normal, todavía me asusto cuando pasan cosas. Después de pensarlo un buen rato, moví el armario del dormitorio al salón. Solo entonces me sentí un poco más seguro. Durante los siguientes días, 302 llamó a mi puerta puntualmente. Quizás porque estaba siendo demasiado obvio, nunca abrió la puerta del todo. Su extraño comportamiento parecía un sueño. Gradualmente, empezó a hablarme. Me enteré por él de que, debido al año nuevo lunar, no había muchos residentes en el edificio, no más de 10 en total. Incluso él vivía solo, sus hijos y su familia estaban fuera de la ciudad por las fiestas. Esperé a que volviera adentro para buscar un bolígrafo e hice algunos cálculos. Además del 302, estaban los residentes del 8º piso que abrieron la puerta antes, una pareja de ancianos en el 903 y el residente del 902. Quedaban como máximo 4 personas en mi edificio. Basándome en los hábitos de llamada del 302, llamó primero al 02, luego al 01 y finalmente al 03. El residente del 8º piso probablemente vivía en el primer piso del 803. El segundo piso estaba cubierto de nieve y definitivamente deshabitado. El 302 vino varias veces. La próxima vez que sea mi turno, bajaré. Supongo que la situación arriba es la misma. También hay una pareja en el edificio, así que al menos 2 pisos, 4, 5, 6 y 7, están vacíos. Después de hacer todos los cálculos, hay menos gente en el edificio de la que esperaba. Sin embargo, tengo una idea general de la situación dentro. Antes de que pudiera relajarme un poco, sucedió lo que tenía que suceder. En la noche del 6º día del año nuevo lunar, un día que debería ser para la reunión familiar, nuestra comunidad se quedó sin luz. En el momento en que se cortó la luz, sentí claramente cómo la temperatura a mi alrededor caía en picado. Moví todos los suministros que había almacenado a un lado de la tienda, me acurruqué en mi saco de dormir con calentadores de manos puestos, pero ante el hambre y el frío absolutos, los calentadores de manos ya no eran muy efectivos. Por la noche, seguí metiendo mis débiles pies detrás de las rodillas para mantenerme caliente, pero realmente no funcionó. Me congelé hasta el amanecer antes de que finalmente me atreviera a usar la estufa para hervir agua para calentarme. El vapor del agua caliente se arremolinaba dramáticamente hasta el techo de la tienda. Para no desperdiciar agua, tomé media cucharada de mijo que me había dado la anciana de al lado, 903, y lo vertí en la olla para cocinar. Conté el mijo que me quedaba. Cartuchos de gas, solo me quedan 1 o 2, tal vez unos 20 al día. Incluso si solo uso 3 como máximo, solo me durarán una semana. La temperatura diurna está subiendo gradualmente y tengo mucho sueño. Aprovecharé el clima un poco más cálido para recuperar el sueño y pensaré en los suministros más tarde. Pero no llevaba mucho tiempo dormido cuando llamaron a la puerta con fuerza. ¿El administrador del edificio vino con este frío? Me acurruqué en la tienda de campaña, me tapé los oídos con la almohada e intenté dormir un poco más. No es que diga que no salgan con este tiempo, ya es bastante difícil levantarse de la cama, y mucho menos estar de pie en la escalera con corrientes de aire. Los golpes continuaron sin cesar, me estaba empezando a doler la cabeza y no pude evitar preocuparme. ¿Tenía algún problema?
Después de otro minuto de golpes, me puse 4 o 5 capas de chaquetas de plumas y me levanté de la cama. Mirando por la mirilla, era efectivamente el administrador del edificio quien llamaba. Pero su extraña expresión me recordó la primera vez que lo conocí. La habitación 302 se ha portado muy bien conmigo estos últimos días, pero su persistente presencia en mi puerta sembró una semilla de sospecha en mi corazón. Tomé el cuchillo de cocina que estaba junto a la puerta. Respiré hondo. Iba a ver si se iba, ya que no obtenía respuesta. Pero entonces entró una ráfaga de viento frío, y la puerta de la 903 se abrió lentamente entreabierta. La puerta de la 903 no estaba cerrada. Mi tormento interior se desató. Con este tiempo, dejar la puerta abierta era como declarar la muerte. Miré fijamente por la mirilla. Cuando vi a la 302 agachándose para cerrar la puerta de al lado, se me erizó el vello del cuerpo. Al agacharse, se vio un suéter. Cuando 903 me dio mijo, me sentí increíblemente avergonzada. Fui a casa y agarré unos calentadores de manos, metiéndoselos en los brazos. La anciana sonrió radiante y se los devolvió, señalando su suéter rojo brillante, diciendo, mi nuera me lo tejió. Es muy abrigado. Tiró del dobladillo del suéter, con un atisbo de orgullo en sus ojos. Incluso mostró mi nombre. Miré el estampado floral, ladeando la cabeza, tratando de descifrarlo por un rato. Te llamas Lily. La sonrisa de la anciana se desvaneció, aparentemente sin palabras. Finalmente, no pudo resistir la tentación de presumir y dijo que era Magnolia. Ahora, ese suéter Magnolia estaba en el cuerpo de 302. Pensando en 903, la pareja de ancianos, no pude contener las lágrimas que me brotaban de los ojos. Apreté los dientes, temerosa de hacer ruido, mirando fijamente por la mirilla. Vi a 302 cerrar la puerta, luego encorvarse y caminar de puntillas hacia mi puerta. Lentamente apoyó su oreja contra la mía. La idea de estar separada de él solo por una puerta me tensó involuntariamente. Al ver que estaba completamente en silencio, 302 esperó un minuto más, finalmente cediendo al frío y bajando las escaleras. No me fui hasta que oí que la puerta se cerraba abajo. No me atreví a hacer ruido, llorando hasta que mi rostro se cubrió de finos carámbanos. Finalmente me recompuse y regresé a la tienda. Preocupada por el saco de dormir, la razón me decía que debía descansar y recuperarme. Pero un minuto después, me incorporé. Me puse varias capas de ropa térmica y de invierno, y finalmente abrí la puerta con mi chaqueta de plumas. Era la primera vez que abría la puerta de seguridad desde aquel asalto al supermercado. Una ráfaga de aire frío entró en la habitación. Rápidamente agarré el cuchillo de cocina y cerré la puerta de golpe. Había una piedra apoyada en medio de la puerta de seguridad de la habitación 903. Probablemente, la habitación 302 no había terminado de registrar esta zona, y no había cerrado la puerta del todo. Aparté la piedra de una patada y abrí la puerta de al lado. La habitación de Hiroki estaba muy ordenada. La foto familiar de la anciana colgaba en la pared. Él y su esposa yacían boca abajo sobre las baldosas de la cocina, con la sangre de la nuca ya congelada. Les eché un suéter encima. Por fin, uno de los objetivos de este viaje se había cumplido. Me quedé en silencio durante unos segundos, dándoles mi última mirada. Solo me di 2 minutos para buscar pistas. El hecho de que ambos estuvieran boca abajo indicaba que alguien los había atacado mientras estaban de espaldas. Este ataque por la espalda sugiere indirectamente que la habitación 302 fue cautelosa, y quizás no estaba segura de si una sola persona podría resistir la resistencia de 2 ancianos. A juzgar por el momento, 302 solo comenzó a actuar después del apagón. Antes del apagón, había estado conviviendo pacíficamente con nosotros. Parece que el apagón lo alteró, así que tuvo que recurrir al robo para recuperar su sensación de seguridad. ¿Pero por qué 903? Ya había analizado a los residentes del piso. Nuestro 9º piso es probablemente el más poblado de todo el edificio. El riesgo de que ataque en el 9º piso es mayor que en los demás. Si los 3 nos defendiéramos juntos, podríamos matarlo, a menos que estuviera mintiendo y en realidad no hubiera tantos residentes en el edificio, o incluso que solo quedáramos 3 en la casa. En ese momento, sentí que se me erizaba el vello de nuevo. El viento a mis espaldas amainó sin que me diera cuenta. Presentí que algo andaba mal y me giré bruscamente. 302 había regresado por alguna razón. Estaba justo detrás de mí, observándome quién sabe cuánto tiempo. Nunca había estado tan tranquilo. En medio segundo, procesé toda la información que había reunido. Le faltaban provisiones, estaba desesperado por el apagón y su fuerza física era definitivamente inferior a la mía. Si proyectaba un aura poderosa, debería poder intimidarlo. Medio segundo después, lo fulminé con la mirada, levanté el cuchillo de cocina y rugí. Lo ataqué, probablemente tenía un aspecto aterrador. 302 parecía genuinamente asustado. Mirándome con una expresión furiosa, se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Seguí gritando mientras salía corriendo del 903, con las manos temblando al abrir la puerta. A mitad de camino, 302 pareció darse cuenta de lo que estaba pasando, sus pasos se detuvieron y luego se aceleraron aún más. Volvió corriendo escaleras arriba, empujé la puerta y me deslicé dentro.
En el instante en que se cerró la puerta, vi que tenía los ojos inyectados en sangre, la mirada perdida, mientras se dirigía al restaurante con un cuchillo en la mano. Su aspecto desesperado me asustó de verdad, su impulso flaqueó. En ese momento, ¿cómo podía atreverme? Lo confronté, tomé el chile en polvo del zapatero, lo tiré al pasillo y cerré la puerta de golpe. Un grito provino del exterior. Tal vez fue la bendición de 903, pero de hecho logré rociarlo en sus ojos. Esta era una buena oportunidad. Levanté el cuchillo para abrir la puerta, pero alguien me golpeó la mano. El cuchillo cayó repentinamente al suelo con un sonido seco. Me quedé paralizado. El cuchillo golpeó mi zapato, no me cortó, pero aún así dolió bastante. El dolor me despertó de golpe, y recordé mi propósito inicial al tomar el cuchillo. En ese momento de distracción, 302 ya había huido. Recogí el cuchillo y lo volví a poner en el zapatero. Luego regresé a la tienda, me quité la ropa gruesa y descubrí que mi ropa interior térmica había sido soldada incorrectamente. Temblando, me cambié toda la ropa y finalmente tuve la oportunidad de acostarme bien en mi saco de dormir. A pesar de no haber dormido durante tanto tiempo, no tenía nada de sueño. Mi mente estaba completamente concentrada en cómo afrontar la situación. 302 no me dejaría escapar. Además de enfrentarlo de frente, ¿qué otras opciones tenía? Hacía mucho frío dentro, así que volví a encender la estufa. Las gachas de mijo que había preparado antes se habían congelado formando un bloque, así que añadí un poco de agua y empecé a cocinar. Observando cómo el agua hervía poco a poco, ideé un plan. Un día después. 302, como era de esperar, no se había rendido. Volvió a mi puerta. Primero, se arrodilló frente a ella y lloró, diciendo que él también lo estaba pasando mal. Después de 2 minutos, sus mejillas se enfriaron lentamente. Al ver que no respondía, sacó un cuchillo del bolsillo y empezó a golpear mi puerta. Era más débil de lo que pensaba, pero sus movimientos eran despiadados. En un instante, todo el pasillo quedó cubierto de metal desnudo. Al ver que era el momento oportuno, grité desde la puerta, «Deja de atacar. Si dañas la puerta, moriremos todos». 302 dejó de atacar la puerta. Al ver esto, continué, «¿Qué quieres? ¿No podemos coexistir pacíficamente?» Bajó la cabeza y sonrió, rechinando los dientes. «Quiero vivir aquí». Me negué rotundamente. «¿Estás bromeando? No confío en que vivas en mi casa». Sus ojos se movieron rápidamente. Primero pidió una taza de agua caliente. «Tengo sed. Bebe esto, luego podemos hablar». Le espeté furiosamente desde detrás de la puerta. «¿Quieres agua caliente ahora? No estás tratando de complicar las cosas. Calmo mi sed lamiendo cubitos de hielo todos los días. ¿Y me pides agua caliente? Si no, no cooperemos. Podríamos morir todos», dije, caminando hacia la casa. Rápidamente cambió de tono, pidiendo varios paquetes de fideos instantáneos y agua embotellada congelada. Acepté a regañadientes. «¿Cómo puedo dártelo?», pregunté. «¿Cómo voy a saber si me matarás si abro la puerta ahora?». La mujer bajó la cabeza, con una expresión indescifrable. Después de medio minuto, habló, «Ve. Entre el 9º y el 8º piso, deja los suministros y luego cierra la puerta». Dudé un rato antes de aceptar a regañadientes. Al ver mi aceptación. «Gato». La voz de la mujer tembló ligeramente de emoción. Fingiendo volver adentro a buscar suministros, en realidad vertí el agua ya descongelada en un recipiente y caminé hacia la puerta. 302 ya había sido empujado fuera de las escaleras. Respiré hondo y abrí la puerta. En el instante en que la abrí, alguien casi se abalanzó sobre mí, con un cuchillo de cocina apuntando directamente hacia mí. Inmediatamente vertí toda el agua del recipiente sobre su cabeza, protegiéndolo con el recipiente. Su cuchillo atravesó el fondo del recipiente de plástico y se clavó directamente en mi abdomen. Soporté el dolor y lo pateé escaleras abajo, cerrando rápidamente la puerta. Apoyándome contra la puerta de seguridad, respiré hondo varias veces para calmar mis temblores. El cuerpo de 302 debía estar congelado, sin calor, el hielo en su cuerpo no se derretiría. Después de tranquilizarme, quité las almohadas atadas a mi abdomen y pecho. La almohada atada debajo había sido perforada por el algodón. Al quitar la almohada, el cuchillo cayó al suelo con un golpe seco. Lo recogí y lo puse en el zapatero, luego me agarré el estómago y regresé a la pequeña tienda. Aunque la almohada estaba allí para protegerme, mi abdomen aún se sentía más ligero. Abrí el casru y cerré los ojos lentamente. Finalmente, el intenso entrenamiento de los últimos días había terminado. No había dormido bien en mucho tiempo. La nieve seguía cayendo afuera. Caí en un sueño profundo, durmiendo hasta que el mundo pareció acabarse. Desperté con una luz brillante. La luz era demasiado brillante, y tuve que abrir los ojos. Lo que vi fue la parte superior de mi tienda. Entrecerré los ojos, me quité la chaqueta de plumas y salí del saco de dormir. La bombilla de la casa, que llevaba un buen rato tenue, ahora parpadeaba con toda su intensidad. Un destello de luz. Me sequé el ligero sudor de la frente, aún un poco aturdido.
Sonó el teléfono y unos trabajadores sociales me acompañaron escaleras abajo. Acababa de ver a los paramédicos subiendo al vecino del 302 a una camilla. Seguía vivo. Lo vi mientras se lo llevaban. Sentía curiosidad por saber cómo lo habían tratado. La puerta del 302 estaba abierta de par en par. Entré sigilosamente cuando nadie me veía. Dentro había una extraña foto familiar. La mujer de la foto no era la vecina del 302 que yo conocía. Se me heló la sangre. El efecto fue aún mayor cuando vi entrar a un grupo de policías. Estaban sacando fotos de todo lo que había dentro. Uno de ellos, un policía mayor con canas, se acercó a mí y me dio una palmada en el hombro. No fue hasta que llegué a la comisaría que me di cuenta de que era el único superviviente del ataque con cuchillo en este edificio. El superviviente no era residente del apartamento 302. Era la chica de la pareja que conocí mientras paleaba nieve. Ella y su novio estaban impecables. Originalmente vivían en los apartamentos 202 y 302. Me compadecí de ellos y los invité a quedarse en mi apartamento. Pero a medida que la nieve arreciaba y los suministros escaseaban, se mostraron cada vez más insatisfechos, lo que provocó más conflictos con el residente original. Finalmente, cometieron un error. El primer intento pudo haber sido un error, pero después, haciéndose pasar por el residente original y actuando como administrador del edificio, planearon su crimen. Tras agotar todos los suministros del apartamento 302, comenzaron a saquear desde el cuarto piso hacia abajo. La chica quería parar, pero se fue la luz. La mayor parte de lo que consiguieron fue comida y agua. Las chaquetas de plumas y las mantas no eran suficientes para soportar menos 5 grados Celsius. La temperatura era de 0 grados Celsius, así que nos puso en el punto de mira. Nuestro 9º piso era, sin duda, el más difícil de controlar. De hecho, su plan original era solo revisar el 903. ¿Por qué? En realidad pretendía culparte de todo. El policía me miró con compasión. Me quedé atónito cuando continuó. Originalmente quería que lo apuñalaras varias veces. Recordé de inmediato sus gritos después de que le rociaran con chile en polvo. ¿De verdad lo apuñalaron? ¿O me estaba dando la oportunidad de defenderme? Si mi cuchillo no se hubiera caído de repente, entre él, gravemente herido, y yo, sin un céntimo, ¿quién era más sospechoso? El policía me dio un vaso de agua caliente. No te preocupes demasiado. Era tan depravado que incluso se llevó la ropa de la víctima y se hizo pasar por el 302. La identidad del dueño original aún está bien documentada. Por suerte, no te enfrentaste a él, de lo contrario, podrías haber tenido que enfrentarte a una demanda por legítima defensa. Tomé un sorbo de agua caliente para calmar mi inquietud. Antes de irme, le hice una petición a la policía. Pareció un poco sorprendido, pero aún así me dio lo que quería. Tomé el suéter de la anciana y me dirigí al apartado cementerio suburbano. Su lápida aún mostraba una sonrisa. Estaba enterrado con su esposa. Había ramos de flores recién entregados en su tumba. Coloqué su querido suéter de magnolia frente a él e hice una reverencia. De alguna manera invisible, me había estado protegiendo, evitando que sufriera ninguna pérdida. Me sequé las lágrimas, volví a hacer una profunda reverencia y caminé hacia la luz.